Buenas noches, youtubers. Pues el día de hoy quise hacer este video porque he buscado por internet incansablemente tutoriales o alguna forma de conectar mi consola Xbox al monitor 3007 WFP de Dell, que al parecer muchos de ustedes tienen problemas lográndolo debido a que este monitor específicamente no soporta las resoluciones que el Xbox trae por default, siendo la resolución nativa del monitor de 2560 píxeles por 1600. Desafortunadamente el monitor no tiene lo que la mayoría de los monitores LCD o plasma tienen, que es un ajustador de resolución o de imagen, que es con lo que podemos ver diferentes tipos de resoluciones. Entonces este monitor utiliza Windows para hacer esos cambios de resoluciones, pero el Xbox desafortunadamente no tiene esas propiedades, así que nos vemos forzados a desplegar la imagen en el monitor, ya sea con la resolución nativa, que pues, es imposible, el Xbox no va para tanto, o con la siguiente resolución que puede el monitor desplegar, que es dividir esa resolución en dos y nos queda la de 1280 por 800 píxeles. Bueno, descubrí hace mucho tiempo que con un cable Dual DVI, que es este que tenemos aquí, y la otra punta HDMI, el Xbox logra detectar el monitor como si fuera un input de video VGA y nos permite escoger diferentes resoluciones. Entonces aquí va el truco. Como pueden ver, ese es el monitor. El fabulosísimo Dell. A 2560 por 1600 píxeles. Aquí el truco está en ajustar la resolución en el Xbox previamente. Esto lo podemos hacer conectándolo a cualquier otro monitor que no sea este específicamente, o a un proyector, o a un monitor de CRT, dependiendo de los cables que tengan a la mano, que puedan utilizar, y cambiarle a la resolución al Xbox a la resolución de 1280 por 768, que no son los 800 píxeles que buscamos, pero es lo más cercano, y el monitor lo compensa dejando una barra abajo con los gráficos repetidos de arriba para alcanzar los 800 píxeles que le faltan al Xbox para poder verse en el monitor. Entonces les voy a mostrar cómo logramos eso. Y bueno, este cable es el que necesitamos para lograrlo. La entrada del monitor es Dual DVI, pero este cable es Single DVI, es un DVI normal que pueden conseguir en Radio Shack o Steren, no sé, los afortunados que vivimos cerca de los Estados Unidos o en los Estados Unidos, pues podemos conseguir este cable por aproximadamente $10. Los desafortunados residentes de México van a tener que pagar pues arriba de 300 pesos por un cable de este tipo, pero digo, pues si quieren ver su Xbox funcionando en un monitor de 30 pulgadas, de 32 pulgadas, es lo que van a tener que hacer. A continuación voy a conectar el monitor al Xbox, les voy a enseñar el proceso completo. Y pues muy bien, aquí ya tengo conectado la punta de HDMI al Xbox, y del otro lado al monitor el conector DVI. Ahora, esto es muy importante.
Antes de hacer esto, recuerden que el Xbox no tiene la capacidad de dar la resolución que el monitor nos puede dar, y el monitor no tiene la capacidad de emular la resolución que por default va a traer el Xbox. Entonces es muy importante que cambien la resolución de la consola antes de conectarlo al monitor. Ahora bien, lo pueden conectar a cualquier monitor que tenga una entrada DVI, que son las entradas blancas que vienen en las computadoras que utilizan este tipo de cable. Mi computadora tiene este tipo de entradas. La mayoría de las computadoras y monitores modernos lo tienen, entonces no va a ser problema. Si tienen una televisión HDTV conectada a la consola, va a ser difícil que les detecte los settings por default. Entonces, un truco que aprendí es para resetear los settings de video. Una vez que desconecten su televisión de alta definición y conecten el monitor, lo que hay que hacer es arrancar la consola con el control, aquí con el botón de inicio, y justo cuando estén parpadeando, ahí cuando están girando el detector y empieza la consola, dejamos apretado la Y y el bumper del lado derecho. Y esto va a hacer que al soltarlo se reinicie la consola y tenga los settings de video por default. Entonces de esa manera ya van a poder accesar al menú de las resoluciones y le van a cambiar la resolución al Xbox a 1280 x 768. Yo previamente ya hice esto con otro monitor que tengo acá en el otro cuarto, y entonces yo ya estoy listo para intentar ver el Xbox en el monitor. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que cambiamos la resolución es conectar el HDMI, conectar el cable al monitor. Ahí tenemos prendido el monitor y arrancamos la consola. Entonces aquí les voy a mostrar cómo si es posible conectar un Xbox a un monitor del WFP de 30 pulgadas. Listo, ahí está perfectamente. Esta es la línea que les digo, que esta línea es la que compensa los 800 píxeles. Ese es el único inconveniente de conectar el Xbox a este monitor. Sin embargo, pues lo podemos ver a una muy decente resolución y pues mucho más nítida la imagen, con los colores más claros que si la viéramos en una televisión de alta definición o en su defecto en un proyector. Así que esta es la guía para conectar la consola Xbox a un monitor del 3007 WFP utilizando, recuerden, una consola, un cable DVI a HDMI, un monitor genérico de computadora y el monitor, por supuesto, del WFP.